Que se ponían, esta noche vamos a pasar al otro lado del mundo. Y ya estaban de acuerdo. Y por la noche se levantaban y había uno que ya estaba destinado para coger la alambrada. Y los otros se daban la mano. Y en cuanto había un contacto, y se suicidaban así. Llegó a tener que dormir con el hermano atado. Atar al hermano a él. Porque mi hermano mayor se quería tirar a la alambrada. Y él no podía pensarlo. Y mi padre decía él que cuántas veces lo vio llorar. Dice el hijos, ¿a dónde os he arrastrado? Por un ideal. Cuando uno se escapaba, lo ahorcaban. Y teníamos que pasar todos por su pie, en el campo, mirándolo. El primer persona que yo he visto así, un gitano, y se escapó y estuvo 2 días buscándole por todas partes y no lo encontraban. Pero después tenían unos perros ya entrenados para buscar a la gente y lo encontraron. Y lo trajeron al campo. Lo metieron en una, como si fuera una jaula, de pie, con la mano así. Había 2 que tiraban el carro y la música detrás tocando. Y ya pues todos formados allá, y nos lo pasaban delante. ¿Sabe usted el pedazo de música que tocaba la orquesta? Yo suelo decir, j'attendrai toujours, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant triste. Y con esa música, para que lo colgaran a él. Y lo colgaron. Muchos deportados españoles recuerdan las visitas a Mauthausen de los altos mandos del Reich, como la de Heinrich Himmler. Eran visitas de las cuales el régimen nazi hacía ostentación. El artífice de la solución final contemplaba satisfecho su obra, aunque en las visitas se le ofreciese una visión aligerada de lo que él mismo había tramado. Pero esto no quería decir que lo ignorase, no en vano lo había proyectado. Himmler era un personaje importante y uno de sus admiradores en España, Ramón Serrano Suñer, lo tuvo claro. España, falangista de Franco, trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Serrano estuvo al frente de 2 ministerios clave, el de Gobernación, responsable de la represión en el interior, y el de Asuntos Exteriores, desde el cual lideraba los contactos al más alto nivel. Serrano Suñer era un germanófilo al que no le costó convencer al caudillo de estrechar las relaciones del eje fascista, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la España de Franco. La época de más clara imitación estética e ideológica del fascismo es sin duda la de Serrano Suñer. A pesar de que después su estrella entró en declive y él mismo se esforzó en desvincularse del franquismo, lo cierto es que Serrano tiene mucha responsabilidad en la suerte de los deportados y no puede alegar ignorancia. La embajada alemana en Madrid preguntó al Ministerio Español de Asuntos Exteriores qué tenía que hacer con los refugiados que había capturado en Angulema.
4 cartas entre el día que sale el convoy, el 20 de agosto de 1940, y el 3 de octubre, cuando todavía se pedía una respuesta. No se contestaron nunca. A través de la Embajada de España en París, se piden instrucciones a Serrano Suñer porque parece inminente el traslado de los refugiados a campos de concentración. Tampoco se contesta. Casi un año más tarde, la Embajada Española en Berlín informa de que los españoles han sido deportados a Mauthausen por rojos y por su peligroso pasado político. Ahora sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Serrano al frente, contesta con nota manuscrita al margen, y lo hace así. Puesto que no parece oportuno hacer nada en favor de los internos, archívese. Este archívese es la condena a muerte de esos españoles del convoy de los 927. Franco no levantó un dedo, ni un solo dedo, a favor de las repúblicas, de los republicanos españoles, pero ni uno solo, y la Iglesia menos, que la Iglesia tenía potestad sobre Franco, porque sí la tenía, porque lo que decía la Iglesia se hacía. Hubiese sido Franco que hubiese tenido que decir, o las autoridades, en vez de llevarlos allí, traerlos aquí. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque a lo mejor para ellos llevar a un campo de exterminio era deshacerse de ellos o de nosotros. Es todo. ¿Y eso es lo que quería Franco? Para mí sí. Y Serrano Suñer tenía que haber dicho si fue él o no que dio la, como podemos decir, la vista buena para que los españoles nos metieran en esos campos. No hay edad para juzgar. No digo que se la fusilen y se la ahorquen, pero que tiene que juzgarlo para saber lo que ha hecho o lo que no ha hecho, eso sí. Un día me dijo uno, que era muy religioso, del Mari, si te pusieran aquí ahora mismo al que mató a tu padre, ¿qué harías? Porque tú tienes un geniecillo, dije yo, nada. Dice, ¿no lo matarías? Dije yo, no. Ahora sí, lo cogería y lo sacudiría y le diría, ojalá no tengas una noche tranquila, como las que a mí me diste, para que sepas lo que llevo bueno. La carrera de Serrano acabó abruptamente cuando, con la victoria de los aliados, Franco entendió que no le convenía una persona tan vinculada con los perdedores. ¿Cómo podía decir Serrano Suñer que no sabía que había españoles en Mauthausen? El Consulado de España en Viena tramitó muchos certificados de defunción de deportados españoles a través de la Kommandantur del campo. Pero además el Ministerio de Serrano había tramitado como mínimo la salida de 2 de los deportados que llegaron con el convoy de Angulema. La madre de Fernando Pindado tuvo la precaución de apuntar el nombre de la estación donde la habían separado de su hijo. Eso y unos buenos contactos hicieron que consiguiera sacarlo del campo de concentración. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó la repatriación, es muy difícil justificar que su responsable, Serrano Suñer, no lo supiera. Los alemanes me dijeron que no hablara nada del campo de concentración, ¿eh? ¿Y lo hizo? Me hubiera implicado yo en el asunto y no sé si a lo mejor me hubieran perjudicado a mi familia y a mí, porque aquí la Gestapo campaba por sus, como ellos querían, vamos. A partir de 1943, los prisioneros de Mauthausen empiezan a tener una esperanza. La batalla de Stalingrado es la primera gran derrota del ejército alemán y marca el principio del fin de la expansión nazi. Pero todavía deberán esperar 2 largos años hasta la liberación del campo. Los españoles fueron los primeros en llegar y los últimos en irse del campo.